Profe, buenos Eh, días. revisando, sí. Lo que pasa es que a mí se me quedó en la sala de espera y se me quedó ahí para siempre. Los que llegan tarde al final. Ya, profe. Entonces, a ver, vamos a seguir revisando de donde nos quedamos la clase anterior. Ya les comparto la pantalla. Promoción 2. Creo que nos quedamos con método de encapsulación 1. Eso que están viendo es lo que revisamos la clase anterior, lo que les dejé de trabajo, así que eso ya revisamos. Métodos sobrecarga. Sí, eso lo revisamos la clase, lo que les dejé de tarea la clase anterior. Pues este ya está. Y nos toca, déjame revisar qué tema nos toca. Constructores. Ya, tenemos que empezar con el tema de constructores. A ver, entonces, vamos a empezar con el tema de constructores. Si tal vez hoy día no terminemos o no terminamos en el transcurso de la semana. Bueno, la idea de los constructores es un poco unos casos particulares de los métodos, ¿sí? Ya saben ustedes el tema de la sobrecarga y lo mismo se podría aplicar a los constructores. Al ser métodos, casi todo lo que revisamos en relación a métodos, a parámetros, ¿sí? A tipos de datos en los parámetros, se va a aplicar también a los constructores, ya que al final de cuentas son métodos, ¿sí? Entonces lo que vamos a revisar, empezar a revisar hoy día, es un poco algunos datos un poco más técnicos de lo que serían los constructores, ¿sí? Bueno, vamos a revisar una introducción, constructores definidos por el usuario, ¿sí? Bloques de inicialización, que es una forma indirecta de realizar constructores, ¿sí? Es más o menos, tiene la misma finalidad de un constructor, se denomina bloque de inicialización. Constructores por defecto, que es básicamente cuando nosotros no escribimos un constructor, el compilador nos asigna un constructor por defecto, ¿sí? Y obviamente la extensión de lo que es sobrecarga de métodos, pero a sobrecarga de constructores. Ya el equivalente a la sobrecarga, pero en este caso a nivel de constructores, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a empezar a revisar. Bueno, y si necesitamos algún ejemplo, estaría el editor que le pusimos, que le dejé abierto ahí a un lado. Sí, déjenme cerrar, aquí tengo algunos. Sobrecarga no es. Ya, entonces, ¿qué es un constructor? Un constructor, ¿sí? Es una construcción similar a un método, solo que tiene algunas restricciones. ¿Qué restricciones? ¿O cuál es la finalidad primero? La finalidad es que es el encargado de crear y retornar objetos o de crear instancias. ¿Sí? Esa es la finalidad principal de un constructor, ¿sí? En cambio, la finalidad principal de un método
era reutilización, ¿no es cierto? Tener un bloque de código y poder reutilizarlo invocando al nombre. En este caso, la finalidad es crear y retornar instancias, ¿sí? Obviamente, estas instancias o estos objetos que retornan son del tipo o corresponden al tipo de la clase en la cual se define el constructor. Entonces, si la clase persona tiene un constructor, el constructor retorna personas. Si la clase estudiante tiene un constructor, el constructor retorna estudiante. Si la clase número complejo tiene un constructor, el constructor retorna un número complejo. ¿Sí? Y básicamente son métodos especiales en el sentido que tienen algunas restricciones. ¿Y cuáles son las restricciones? Que estos métodos deben tener siempre el mismo nombre que la clase en la cual se definen. Si la clase se llama persona, el constructor debe llamarse persona. Si la clase se llama estudiante, el constructor debe llamarse estudiante. ¿Sí? Tienen el mismo nombre que la clase en la cual se define. Y una segunda restricción es que no especifican un tipo de dato de retorno. ¿Sí? Recuerdan, el método cuando no retornaba nada, se le ponía void, ¿cierto? Para indicar que no retorna nada. En cambio, en el constructor incluso se debe omitir la palabra void. ¿Sí? Entonces, no tiene tipo de dato de retorno, inclusive debemos evitar poner la palabra void, porque de hecho nos va a dar un error de compilación. ¿Sí? Entonces, fíjense, los constructores al final de cuentas son métodos, ¿sí? Que no retornan cualquier cosa, que retornan instancias de objetos, ¿sí? En la cual se definen. Y son métodos que tienen el mismo nombre que la clase y no pueden especificar ningún tipo de retorno, incluido void. Tiene que evitarse incluir la palabra void, ¿sí? ¿Cuáles son las tareas que puede realizar un constructor o que debería realizar un constructor? El constructor puede realizar algunas tareas especiales, ¿sí? Que los métodos no pueden. En este caso, el constructor puede llamar al constructor de la clase padre. ¿Sí? Eso un método no puede. ¿Sí? Recuerden, si tenemos una jerarquía de clases y el constructor es un método especial, puede estar en cualquier nivel de la jerarquía. ¿Sí? Por lo tanto, un constructor podría llamar a un constructor de la clase padre. Lo interesante es que esta llamada es implícita o explícita. ¿Sí? Implícita significa que nosotros no llamamos de forma directa, sino lo hace el compilador. Y explícita es en la cual nosotros invocamos de forma directa. ¿Sí? Así que, por ejemplo, aquí cuando invocamos de forma explícita, utilizamos la palabra super, que a lo mejor ya les asomó en algún momento en el semestre anterior. Sí, super se lo utiliza para invocar al constructor de la clase padre o algún método de la clase padre especial. En realidad es un poco más genérica. ¿Sí? Y la invocación de forma implícita es cuando nosotros no invocamos ningún constructor, el compilador automáticamente invoca al constructor por defecto. ¿Sí? Esa es una invocación implícita. ¿Sí? Es decir, una vez que estamos en una clase hija, siempre se llama el constructor del padre, de forma explícita o de forma implícita. Hay que cumplir algunas reglas. Y otra de las tareas que tiene el constructor es justamente inicializar las variables de instancia. ¿Sí? Es decir, si una clase tiene variables de instancia, ustedes recuerden, las variables numéricas se inicializan con 0. ¿Sí? Las variables referencias se inicializan con null. Pero si queremos inicializar con algún valor particular, como el constructor es un método, podemos pasarle parámetros y esos parámetros nos pueden servir para inicializar las variables de instancia. ¿Sí? Entonces, en lugar de que valga nulo, por ejemplo, podemos poner la cadena vacía, es decir, que son cadenas de caracteres. ¿Sí? Entonces, tenemos algunas opciones que podían utilizar el constructor. ¿Cuántos tipos de constructor existen? Existen dos tipos. Los constructores por defecto, ¿sí? Y los constructores definidos por el usuario. ¿Sí? Aquí hay que tener un poco de cuidado porque los constructores por defecto, ¿sí? Son los que los define el compilador. Pero en muchos casos hacemos referencia a constructores por defecto explícitos
cuando el constructor que escribimos tiene la misma firma que el constructor por defecto. Sí, de hecho, un requerimiento en muchas frameworks es que el constructor sea público y sin parámetros, que equivale directamente al constructor por defecto. ¿Sí? Entonces, tenemos dos tipos de constructores. ¿Sí? Constructores por defecto y constructores definidos por el usuario. Entonces, vamos a revisar cada uno de estos para ver de qué se trata cada uno de estos constructores, de estos tipos, ¿sí? Y cuando revisemos cada uno de estos, vamos a ver cuál sería la forma en la cual se invocan de forma implícita o de forma explícita los constructores de la clase padre, ¿sí? Aquí también hay que hacer una extensión, ya que si los constructores son métodos, ¿sí? Una clase podría invocar incluso un constructor de la misma clase, ¿sí? Un constructor A invoca un constructor B dentro de la misma clase. En ese caso, como ustedes saben, y vamos a ver después, utilizamos la palabra this, ¿sí? Y cuando necesitamos invocar un constructor de la clase padre, utilizamos la palabra super. Esa es básicamente un poco la diferencia entre los dos, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, empecemos a revisar cada uno de estos, ¿sí? Empecemos por los constructores definidos por el usuario, que son los más interesantes, ¿sí? Entonces, los constructores definidos por el usuario. ¿Qué son un constructor definido por el usuario? Un constructor definido por el usuario es cuando se declara una clase y esa clase puede definir o omitir la construcción, la declaración de un constructor, ¿sí? Cuando se omite la declaración, ¿sí? Hablamos de constructores por defecto, y cuando definimos un constructor, hablamos de constructores definidos por el usuario, ¿sí? Entonces, cuando definimos o declaramos una clase, tenemos dos opciones: o definimos el constructor u omitimos la declaración del constructor. Entonces, cuando se define un constructor, hablamos de constructores definidos por el usuario, ¿sí? Y cuando se omite el constructor, hablamos de constructores por defecto, ¿sí? Si el autor de la clase, si el que escribe la clase, la persona que está programando, define un constructor, que es el primer caso, este constructor se conoce como constructor definido por el usuario, ¿sí? Bueno, ya vamos a ver la sintaxis del constructor. Entonces, no se olviden, tenemos dos opciones. Podemos definir el constructor o podemos omitir el constructor, ¿sí? En cualquier caso, si definimos el constructor u omitimos el constructor, la clase siempre va a tener un constructor. Siempre, ¿sí? No importa si nosotros definimos manualmente u omitimos el constructor, pero la clase siempre, siempre va a tener un constructor, ¿sí? Si definimos el constructor, ese constructor se conoce como un constructor definido por el usuario. Y si omitimos el constructor, ¿sí? Ese constructor automático que genera el compilador se conoce como un constructor por defecto, ¿sí? Pero el resultado es que cualquier clase siempre tiene un constructor, ¿sí? Eso hay que estar claros. No podemos tener clases que no tengan constructor, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, a lo mejor en la prueba o algo de eso, van a asomar construcciones en las cuales aparentemente no tiene constructor, ¿sí? Por ejemplo, esto que está aquí. Fíjense, esta clase ámbito no declara un constructor, y vamos a ver la sintaxis, pero tiene un constructor por defecto. La clase persona no declara un constructor explícito, por lo tanto, aplica el constructor por defecto, ¿sí? De hecho, es que a esta clase persona, por eso es que nosotros podemos hacerlo aquí directamente, por ejemplo, persona P igual a new. A pesar que la clase persona no tiene un constructor. Si no tuviese un constructor, no podríamos inicializarlo, no podríamos crear la instancia. ¿Por qué? Pues, ¿cuál es la finalidad del constructor? Es crear y retornar instancias, ¿sí? Si no tuviese un constructor, esto que estamos haciendo aquí no tendría sentido, ¿sí? Entonces hay que estar claros
que siempre vamos a tener un constructor, ya sea definido por el usuario o un constructor por defecto. ¿Sí? Profe, Entonces estamos revisando la primera opción, definidos por el usuario. ¿Sí? ¿y Aquí cómo sabemos? tenemos un ejemplo. ¿Sí? El constructor, ¿sí?, es un método de lo que acabamos de definir. ¿Sí? Por lo tanto, tiene que estar definido dentro de una clase. ¿No es cierto? Es un método. Segundo, el nombre del método corresponde al nombre de la clase. ¿Sí? ¿Cómo se llama la clase en ese ejemplo? La clase se llama empleado. ¿Sí? Entonces el constructor debe llamarse empleado. ¿Sí? Debe omitir el tipo de retorno. ¿Sí? No tiene void al inicio de la definición del método. ¿Sí? Y puede recibir cualquier número de parámetros porque al final es un método. En este caso, ¿cuántos parámetros recibe? Ningún parámetro. Ningún parámetro. ¿Sí? Y el constructor, al ser un método, puede tener sentencias dentro del método. ¿Sí? ¿Estamos? Creo que está después igual. Si al constructor le ponemos un tipo de dato de retorno, deja de ser un constructor y se vuelve un método. ¿Sí? Un método que obviamente no está bien escrito porque va a empezar con mayúscula, pero se convierte en un método. Entonces hay que tener un poco de cuidado. Ya les voy a escribir unos 2 ejemplos en el editor. ¿Sí? De este mismo ejemplo que está aquí. ¿Dónde está aquí? Hagamos un nuevo archivo que se llame constructores. Declaremos la clase empleado tal cual como está ahí. ¿Sí? Entonces fíjense, el constructor viene a ser un método, ¿sí?, que no tiene tipo de retorno y puede recibir parámetros. Entonces, si yo le pongo aquí un tipo de dato, void, ¿sí?, el compilador no nos va a dar error. ¿Sí? Pero este método, esto que está aquí es un método. Es decir, yo puedo crear una instancia de empleado e invocar a e.employee. ¿Sí? Si yo pongo aquí system.println, que este texto estaba aquí, constructor. ¿Sí? Fíjense, esto que está aquí es un método. ¿Por qué es un método? Porque tiene un tipo de dato de retorno. ¿Sí? Si yo le quito el void, ese es un constructor. ¿Por qué? Porque tiene el mismo nombre que la clase y no tiene tipo de dato de retorno, incluido el void. ¿Sí? Entonces, fíjense, aquí ya me da error. ¿Por qué? Porque employee no es un método. ¿Sí? Ya los constructores no los podemos invocar como si fueran métodos. ¿Estamos? Como es un método, puede recibir cualquier número de parámetros. ¿Sí? Y al igual que un método, cuando se invoca al constructor, hay que pasarle los parámetros. 1, 2, 3. ¿Sí? Ahora, esto que está aquí también les va a generar un error. Por ejemplo, si yo hago esto. ¿Por qué se genera ahí un error? Porque el constructor debe tener el mismo nombre de la clase. Es que esto que está ahí, lo más probable es que sea un método. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el nombre no corresponde al nombre de la clase. Y por lo tanto, debería tener un tipo de dato de retorno. ¿Sí? Esto de aquí, como tiene un nombre distinto, en realidad lo que estaríamos tratando de definir aquí, ¿qué es? Es un método. Y al ser un método, debería tener un tipo de dato de retorno, incluido void. ¿Sí? Solo los que podemos omitir el tipo de dato de retorno corresponde a los que efectivamente son constructores.
Es decir, los métodos cuyo nombre sea el nombre de la clase. ¿Estamos? Entonces, esto que les acabo de escribir, en realidad tiene más forma de un método que de un constructor. ¿Sí? Y para que sea un método válido, debería tener, ¿qué cosa? Un tipo de dato de retorno. Ahora, los constructores son métodos. Podemos aplicar sobrecarga. Sí, tenemos dos constructores sobrecargados. Uno que no recibe parámetros, que es el primero, y el segundo que recibe un parámetro de tipo entero. ¿Sí? ¿Qué pasaría si yo pongo aquí esto, X? ¿Por qué me genera un error? Porque ya no No sobrecarga. hay sobrecarga. Debe tener No hay diferentes sobrecarga. ¿Por qué no hay sobrecarga? Porque retornan lo Por el mismo. tipo de dato que recibe. Porque es del O sea, mismo tipo. reciben lo mismo. Ujú. ¿Sí? Recuerden, la firma del método es el nombre del método incluido los tipos, no incluido el nombre de la variable. Si quitamos el nombre de la variable, tienen la misma firma. Así que corresponde al nombre del método y al nombre de los tipos de datos que recibe, es decir, employee int, por lo tanto, eso no es una sobrecarga válida. ¿Sí? En este caso, no podemos variar el tipo de retorno. ¿Por qué? Oh, no le va a poner int, le va a poner void. Porque si variamos el tipo de retorno, deja de ser un constructor. ¿Sí? Y se convierte en un método. En ese ejemplo tenemos ¿qué cosa? Un método, que es este, y tenemos un constructor, que es este. ¿Sí? Por lo tanto, no hay sobrecarga de constructores y tampoco hay sobrecarga de métodos. ¿Estamos? Sí, no se confundan con eso. A veces hay un error muy común en el cual se pone tipo de dato de retorno al constructor y eso obviamente hace que el constructor deje de ser un constructor. ¿Sí? Este concepto de constructor está presente en todos los lenguajes, ¿sí? Igual varía un poco de lenguaje en lenguaje. ¿Sí? El que es más interesante es Pascal, porque casi todos los lenguajes el nombre del constructor corresponde al nombre de la clase. ¿Sí? Pero en Pascal es libre, el nombre del constructor puede ser cualquier nombre. Solo que para identificarlo como constructor utiliza la palabra reservada constructor. Sí, entonces constructor crear, constructor inicializar, constructor create. Así lo define en ese lenguaje. ¿Estamos? Entonces, en todos los lenguajes ustedes tienen este concepto. ¿Y cuál es la finalidad? Inicializar las variables de instancia de una clase. Inicializar la instancia, básicamente. ¿Sí? El concepto complementario del constructor, aunque en este lenguaje no existe, es lo que se conoce como destructor. ¿Sí? Si el constructor es para inicializar una variable, las variables de instancia, ¿para qué creen que es el destructor? El destructor es para liberar todos los recursos que se asignaron en el constructor. Un ejemplo, Java, Go, Lua. No hay Pascal. Python, no, Java, Ruby, Go, Rust, Haskell, Lua, R, Bash, Elixir, NIM, Dart, Erlang, TypeScript, again, SQLite, no hay Pascal. Quería verles no hay IDES, Space, Login, Compiler Explorer. Ver MNO Pascal. Bueno, no hay un ejemplo exacto de constructor. Distribución. Aquí ver uno. Aquí está uno.
Sí, aquí hay uno. Ya les comparto la pantalla teclas. Este es un ejemplo de lo mismo en otro lenguaje, ¿sí? Ese es Pascal. En este lenguaje el constructor se lo hace con la palabra constructor, como está aquí, ¿sí? Pero la idea es la misma, ¿sí? Va a variar la sintaxis un poco de lenguaje en lenguaje, pero la idea del constructor sigue siempre siendo la misma, inicializar los valores de las variables de instancia, ¿sí? En la mayoría de lenguajes sigue la sintaxis que nosotros estamos viendo, que es un método que tiene el mismo nombre que la clase, ¿sí? Y en otros, caso particular este, que es una variación bastante interesante, el constructor puede tener cualquier nombre, pero tiene la palabra constructor. Sí, ese es un lenguaje bastante explícito cuando hacemos las cosas, ¿sí? Ese sería un ejemplo en Pascal. ¿Estamos? Entonces, obviamente aquí tenemos el constructor employee. Y ahora, ¿cómo se invoca el constructor? Recuerden, ¿cómo se invocaba un método? ¿Cuál es la forma para invocar a un método? El nombre de la clase y después el nombre del método. No. El nombre de un método, el nombre de la clase, punto, el nombre del método, eso corresponde cuando es un método de clase. Cuando es un método de instancia, necesitamos una instancia de la clase. ¿Sí? En este caso que está aquí, por ejemplo, no, este no es, ¿dónde está el editor? ¿Sí? Si este es un método, void test, porque está aquí. ¿Sí? Yo puedo llamar a test siempre y cuando tenga una instancia. Sí, porque recuerden, las variables de instancia, de lo que hicimos hace unas clases, existen siempre y cuando exista una instancia de la clase. Y el ciclo de vida está atada a la existencia de la instancia, ¿cierto? Los métodos de instancia eran similares a las variables de instancia. En cierto modo, aparentemente existen mientras existe una instancia, ¿no es cierto? Y para invocar un método de instancia necesito ¿qué cosa? Una variable. ¿Sí? El constructor, al final de cuentas, es un método. Por lo tanto, estaríamos, en cierto modo, tentados de invocarle de esta forma. ¿Sí? Pero el constructor tiene una sintaxis especial. Entonces, para invocar al constructor, el constructor se lo invoca utilizando la palabra new. ¿Sí? Todo lo que va después del new, lo que está aquí, corresponde a un constructor. ¿Sí? No corresponde a una clase. ¿Sí? Fíjense en este ejemplo. Supongamos que yo tengo aquí dos constructores. Yo voy a hacer un nuevo empleado. Fíjense, si esto fuera el nombre de la clase, ¿sí? Yo no podría invocar al segundo constructor. Porque el segundo constructor tiene parámetros. ¿Sí? Lo que va junto al new es un constructor. ¿Sí? Es decir, aquí va el método que yo voy a invocar. En cierto modo, como es el constructor, tiene el mismo nombre de la clase. Pero esto corresponde prácticamente a invocar el método. Es decir, si yo quiero la segunda versión del constructor, yo tengo que pasar los parámetros que recibe el constructor sobrecargado. ¿Sí? Si yo tengo otro constructor, por ejemplo, sobrecargado, por cualquier cosa que voy a ponerle string, ¿sí? Y yo quiero eso, yo tengo que hacer ¿qué cosa? 1, 2. Fíjese, si nos olvidamos de todo lo que está aquí, esto que está aquí es prácticamente invocar a un método, donde ponemos el nombre del método y los parámetros que espera. Sí, en el segundo caso espera un parámetro de tipo string.
En el primer caso, espera un parámetro de tipo entero. Por lo tanto, sabemos exactamente a cuál estamos invocando. De hecho, es una sobrecarga. ¿Sí? Entonces, lo que va junto al new, en realidad es un constructor. Y como el constructor tiene parámetros, nosotros podemos indicar el parámetro que necesitemos. Obviamente, si yo quiero invocar al primero que está aquí, que no tiene parámetros, yo omito los parámetros. ¿Sí? Con lo cual estaría invocando al constructor que no tiene parámetros. ¿Estamos? ¿Sí? Eso es lo que estamos indicando aquí. ¿Sí? Si nosotros ejecutamos el código que tenemos aquí, fíjense, ¿qué es lo que voy a ponerle constructor sin parámetros? Constructor int. ¿Sí? Aquí le voy a poner constructor para diferenciar qué es lo que hace cada uno, ¿sí? Y si esto lo ejecutamos, fíjense, este que está aquí es constructor sin parámetros, porque invocó a este constructor de aquí. El segundo, ABC, es constructor string, que es el que está aquí. ¿Sí? Si fueran métodos, no se olviden, si estos fueran métodos, le ponemos un tipo de dato de retorno. ¿Cómo los invocaría? Como una instancia. Necesitaría crear una instancia. Yo haría e1.employee, e1.employee ABC. Ahí estaría invocando los métodos. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces hay que tener cuidado con los tipos de datos de retorno que ponemos. Esto obviamente no es factible. Lo que es factible es esto que está aquí. ¿Estamos? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Profe, yo. Sí. Por ejemplo, digamos, el objeto está creado, ¿no es cierto? E1 y E2. ¿Ya? Ujú. ¿Qué pasa si no creo otro objeto para los métodos, sino con el mismo E1 le pongo a imprimir lo que tenga en el método? Eso es válido porque tienes la instancia. O sea, sí es válido, no se complica tanto en el constructor con el método. No, de hecho, por ejemplo, pongamos un igual a este, ¿ya? Así. Fíjate. Esto es un método y esto es un constructor. Aquí le vamos a poner, obviamente, esto no es esto es un método. ¿Sí? ¿Qué advertencia nos da aquí? La advertencia que nos da es que ese método tiene el mismo nombre que la clase. Por lo tanto, lo más probable es que nosotros estemos aquí queriendo hacer un constructor. Y por error pusimos el void. ¿Sí? Pero ojo, es un método válido. Este es un método y este es un constructor. Por lo tanto, para construir el objeto utilizamos el constructor y luego podemos invocar al método. Obviamente, este método tiene un problema, ¿no es cierto? Que no debe tener ese nombre. ¿Qué nombre debería tener si es un método? Debería empezar la E con minúscula. ¿Sí? Porque los nombres de los métodos empiezan con minúscula. Y ahí sí, ya no estamos con ninguna advertencia, porque este de aquí no tiene el aspecto de que queramos definir un constructor. ¿Por qué? Porque empieza con minúscula. ¿Estamos? A su compañero que preguntó, ¿sí está claro? Sí, Inge, muchas gracias. ¿Sí? Ojo, no hay problema, podemos mezclarles, ¿sí? Recuerden, aquí tienen siempre un tipo de retorno. Ojo, aquí podemos también sobrecargarle. Fíjense, voy a hacer esto. Employee.
Aquí tenemos un método que se llama employee y está sobrecargado. Es estos dos de aquí. ¿Sí? Y tenemos un constructor sobrecargado en 3 versiones. ¿Sí? Esa clase tiene 3 constructores y tiene un método sobrecargado. ¿Sí? Por lo tanto, yo también aquí puedo llamar a employee con E mayúscula y aquí también podría llamar a employee con un valor. Esto que está aquí, como está con el new, ¿qué es lo que viene a continuación? Un constructor. Y lo que está aquí es un método. Sí, es más, fíjense en qué pasa si yo quiero llamar a new test. No tiene sentido. Porque test es un método. Y lo que viene a continuación del new es un constructor. Sí, y como el constructor tiene el mismo nombre que la clase, aparentemente lo que viene después del new es el nombre de la clase. ¿Sí? ¿Estamos? En otros lenguajes, como el Pascal que les mostré hace un momento, el constructor no se invoca con new. El constructor se invoca como un método estático. El nombre de la clase, punto, el nombre del constructor, porque no tiene sentido que yo creo una instancia para invocar un constructor, porque si yo necesito crear una instancia, ¿cómo creo la instancia? Entonces, ese lenguaje lo que hace primero es, lo que utiliza es más o menos como un método estático. ¿Sí? En realidad el constructor es un método estático en esos lenguajes de programación. Es decir, utilizamos el nombre de la clase, punto, el nombre del método. ¿Estamos? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Sí, entonces si no ponemos el constructor, eso significa que ya está implícito. No hay que hacer nada. Si nosotros, por ejemplo, aquí, igual lo vamos a ver después. Yo quito todo esto. ¿Sí? Este constructor que está aquí siempre existe. ¿Sí? Existe aunque nosotros no lo escribamos. Esto. Y tiene sentido, porque una clase sin constructor, ¿cómo la creo? ¿Cómo creo instancias? Entonces, cuando nosotros omitimos el constructor, como este ejemplo, esta clase aparentemente no tiene, ¿no es cierto? Porque no está escrito. ¿Sí? Entonces, ahí el compilador nos genera un constructor. ¿Sí? Y ese constructor, ya vamos a ver después, qué nivel de modificador de acceso tiene. El mismo modificador de acceso que la clase. Si la clase es pública, el constructor es público. Si la clase es por defecto, por default, el constructor es default. ¿Sí? Si la clase es protected, el constructor es protected. ¿Sí? Y la otra característica del ejemplo que está aquí es que el constructor no recibe parámetros. ¿Sí? Eso es lo que se denomina un constructor por defecto. ¿Sí? Eso es lo que indicamos nosotros aquí. Cuando se declara una clase tenemos dos opciones. Definir un constructor u omitir la declaración de un constructor. En este caso, ¿qué estamos haciendo? Estamos omitiendo la declaración. ¿Sí? Y cuando nosotros omitimos la declaración, el compilador nos genera un constructor. Sí, igual ustedes deben recordar, esta clase que está aquí, cuando se define la clase también tenemos dos opciones. Le ponemos de qué clase hereda. Primera opción. La segunda opción, omitimos la clase de la cual hereda. ¿No es cierto? Y cuando omitimos la clase de la cual hereda, es prácticamente como poner aquí extends object. ¿Sí? Solo que esto es opcional. Si no ponemos de qué clase hereda, la clase que estamos haciendo siempre hereda de object. El compilador nos pone ese extends. Si a la clase que nosotros definimos omitimos el constructor, el compilador nos genera un constructor. ¿Sí? Eso es lo que se conoce un constructor público, un constructor por defecto. ¿Estamos? Entonces, toda clase siempre tiene al menos un constructor. ¿Cuál? Si nosotros omitimos, el que nos genera el compilador. Si nosotros escribimos, pues el que hayamos escrito. ¿Estamos? ¿Sí? En la mayoría de lenguajes es común. Todos tienen un constructor. Imagínense, ¿cómo construir una clase si no tiene un constructor? Lo que va junto al new es un constructor. ¿Sí?
esa clase aparentemente empleada, si el compilador no nos hiciera un constructor por defecto, no podíamos hacer new esto. ¿Sí? Ojo, aquí hay que aclarar otra cosa. Esta es una forma de construir objetos, de crear instancias. No es la única forma. Sí, esta es una forma en la cual nosotros indicamos con new y a continuación el constructor. Existe una versión indirecta también de cómo crear instancias. Y esa versión se conoce, es crear instancias por reflexión. Sí, es un poco más complejo, pero podemos evitar utilizar el new, básicamente. Pero necesitamos utilizar reflexión, por ejemplo. Fíjense en esto.class es los metadatos y aquí debemos tener get declared constructor. Eso nos devuelve cuántos constructores tiene la clase. Nos da ¿qué nos da esto? Constructor. Sí, eso nos va a dar todos los constructores que tiene la clase TRS 0. Eso nos va a dar el constructor número el constructor 0. ¿Sí? Yo puedo crear instancias. Object obj. Utilizando eso. Obviamente esto me lanza excepciones. Hay que poner aquí un throws exception. ¿Sí? Van a ver que ahí también debería llamarnos, pero le voy a crear el constructor explícito, ¿sí? Le voy a poner aquí system out println. System out.println constructor. Fíjese. Igual invoco al constructor, pero no estamos creando con new. Sí, esa es una forma indirecta de crear clases. Cuando vean patrones de diseño, van a ver a lo mejor cuando vean el patrón proxy, un poco de creación dinámica. Sí, en la cual las clases las podemos crear no con new, sino utilizando eso que está aquí se conoce como reflexión. Sí, es un caso, es bastante útil cuando se hace proxy. Esta construcción es muy práctica, ¿sí? Incluso podemos crear la clase sin saber el nombre, sino que ingrese por teclado el nombre de la clase y podemos tratar de crear instancias. Bueno, eso es un caso muy particular de reflexión. ¿Estamos? Igual un reflect constructor. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Ya. Es lo que estamos definiendo aquí, ¿sí? Entonces, cuando se crea una instancia de un objeto, ya sea una instancia, referencia u objeto, ¿sí? Utilizando el operador new, ¿sí? Esto hace que se ejecute uno de los constructores de la clase. Entonces, lo que va aquí a continuación, básicamente es la firma del constructor. En este caso, estamos invocando al constructor que no recibe parámetros. ¿Por qué? Porque en la invocación no pasamos ningún valor. ¿Sí? Si el constructor que queremos utilizar tiene parámetros, pues hay que pasarlo como cualquier método común y corriente, los parámetros aquí. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la finalidad del operador new? La finalidad del operador new es invocar un constructor. ¿Sí? Y lo que nos devuelve el operador new es un objeto ¿de qué tipo? Un objeto compatible con la clase en la cual está definido el constructor. Por lo tanto, esta invocación a new, aparte de crearme el espacio en el heap, recuerden, era reservar espacio en el heap. Este employee emp estaba en el stack, este new employee estaba en el heap, ¿no es cierto? Solo que aparte de reservar ese espacio, ¿qué es lo que hace? Me retorna algo de tipo empleado que es compatible con el constructor y le puedo asignar a una variable de tipo empleado. ¿Sí? ¿Cuántos constructores puede tener una clase?
n, porque al final son métodos, lo podemos sobrecargar. ¿Sí? Básicamente aquí es como invocar al método, pero en lugar de tener una instancia, invocamos con new. Eso es prácticamente lo que hacemos. Sí, y es bastante obvio, porque para tener una instancia primero debo crearla. ¿Estamos? ¿Sí? Ahora, esa sería la forma de cómo declarar el constructor y cómo invocarlo. ¿Sí? Declaración, mismo nombre que la clase, sin ningún tipo de dato de retorno, incluido void. Parámetros, los que necesitemos. Podemos sobrecargarlo y para invocarlo utilizamos el new. New y a continuación el constructor y los parámetros que necesitemos. ¿Sí? La clase tiene dos opciones. Podemos definir un constructor o podemos omitir la declaración del constructor. En cualquier caso, siempre va a tener un constructor. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la finalidad? La finalidad es que inicialice los valores de las variables de instancia. ¿Sí? Ustedes recuerdan en este ejemplo, ¿qué valores tiene? String name int age. Vamos a poner aquí. String name int age. ¿Cuántas variables de instancia tiene la clase? Y es más, les voy a poner... no, dejémosle así tal cual como está. ¿Cuántas variables de instancia tiene? 2. Dos, ¿no es cierto? Nombre y edad. Estas variables de instancia, ¿en qué valor se inicializan? Es en null y Es en null 0. y age en 0, ¿no es cierto? Todas las referencias es en null y todas las primitivas numéricas es en 0. ¿Sí? Si yo aquí hago system out.println e.age, lo que va a imprimir es 0. Y obviamente está pasando por el constructor. ¿Sí? ¿Cuántas opciones tengo yo para inicializar las variables? Yo tengo algunas opciones para iniciar las variables. Por ejemplo, yo podría hacer aquí un método que se llame init, ¿sí? Y aquí haga age igual a 20, por ejemplo. Yo creo la clase y luego llamo e.init. ¿Sí? Y obviamente va a imprimir 20. ¿Sí? Esa es una opción. Pero ¿qué pasa si yo me olvido de invocar este método que está aquí? Ya no se va a inicializar, ¿no es cierto? Se va a quedar con qué valor la variable edad, age, con 0. ¿Sí? Entonces, una forma para que la variable de instancia se inicialice sí o sí es inicializarla en el constructor. ¿Sí? Porque si yo le inicializo aquí, voy a ponerle igual a 30, y yo me olvido de invocar este método, no pasa nada, porque aquí para construir la instancia yo tengo que llamar al constructor. Y no hay opción, va a pasar por esta línea de aquí sí o sí, no tiene opción. En ese caso, siempre va a estar inicializado en 30. ¿Sí? Yo no tengo que preocuparme de invocar a un método adicional para inicializar. Siempre va a entrar a este de aquí porque estoy invocando a ese constructor y por lo tanto siempre se va a inicializar. ¿Sí? Esa es la finalidad del constructor. ¿Sí? Si yo quisiera inicializar la variable nombre, podría ponerle aquí name igual a ABC. Dicen aquí. Siempre va a estar inicializada. ¿Sí? Como les digo, si yo le pongo la inicialización aquí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo me olvido de invocar a ese método? ¿Se va a inicializar o no se va a inicializar? No. No. Sí, entonces esa es la funcionalidad principal que tiene el constructor. ¿Sí? Primero, crear instancias, retornarnos instancias, ¿sí? Y segundo, inicializar las variables de instancia de una clase. Eso es lo que estamos mencionando aquí, ¿sí? Que se puede asignar, se puede utilizar para asignar valores por defecto a las variables de instancia. En el ejemplo que estamos viendo, ¿qué valores por defecto estamos asignando? A la variable edad le estamos asignando el valor de 20. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que si yo creo
10 instancias. 2, 3, perdón, 2, 3, 4. Sí, ¿cuánto va a ser? Voy a quitar esto de aquí. ¿Cuánto va a imprimir esto? ¿Cuánto va a imprimir E2.age? 20 todas las veces. Perdón, 30. Bueno, hagamos tal cual como está el ejemplo, ¿sí? 20 todas las veces. Sí, porque por defecto la variable age está inicializada en 20 en el constructor. ¿Sí? Si le ponemos en un método, insisto, podemos olvidarnos de invocar al método y obviamente la variable no va a quedar inicializada y vamos a tener problemas. ¿Estamos? Esa es la funcionalidad principal del constructor. ¿Sí? Eso es lo que estamos indicando aquí. ¿Sí? Fíjense, creamos la instancia, ¿sí? E imprimimos en punto age y nos va a salir 20, tal cual como tenemos aquí, constructor y 20. Bueno, 20, 20, 20 porque tenemos 4 instancias, lo que tenemos aquí. ¿Sí? Entonces, si tenemos una clase y esa clase tiene muchas variables de instancia y no queremos que esté inicializado con los valores por defecto, es decir, numéricos en 0 y referencias en nulo, ¿cuál es la opción? La opción es inicializar los valores por defecto dentro de un constructor. ¿Sí? ¿Estamos? Esto lo podemos extender un poco, ya que recuerden, nosotros podemos tener sobrecarga de constructores. ¿Sí? Yo podría declarar otro constructor, solo que como puedo sobrecargarlo, yo puedo pasar aquí parámetros. Constructor, y aquí le voy a poner la firma, constructor int string. ¿Sí? ¿Para qué servían los parámetros en los métodos? O sea, para hacer sobrecarga o para usarlos después. No, los parámetros en los métodos servían para pasar información desde fuera del método hacia dentro del método. Era la forma de pasar información desde fuera hacia dentro. ¿Sí? Como el constructor es un método, podemos ponerle parámetros. ¿Y para qué nos va a servir los parámetros? Para pasar información desde fuera del constructor hacia adentro del constructor. ¿Sí? Y estas variables que están aquí las podemos utilizar dentro del método porque tienen el ámbito de parámetros. ¿No es cierto? Y ojo, aquí tenemos una variable de instancia con el nombre name y un parámetro con el nombre name. ¿Cuál tiene precedencia acá adentro? Será sobreposición de variables. Entonces, ahí tiene precedencia el parámetro. ¿Sí? Entonces, la idea es que si yo le paso parámetros al constructor, inicializar las variables de instancia no con valores por defecto, sino con valores pasados desde fuera del constructor. Yo podría inicializar la variable age, obviamente aquí es this.age, ya saben por qué, igual a age, y aquí sería this.name, ya saben por qué el this. ¿Por qué era el this? Para especificar, para quitar la Para ambigüedad. quitar la ambigüedad, porque no utilizaría el parámetro, ¿no es cierto? Entonces podemos utilizar parámetros. ¿Sí? ¿Y para qué nos sirven los parámetros? Para pasar información desde fuera del constructor hacia el constructor. Entonces yo podría construir la empleado 2, por ejemplo, no quiero que se inicialice con 20 y ABC porque es la inicialización por defecto. Yo quiero que se inicialice con edad 50 y nombre X y Z. Perdón. Y si esto lo ejecuto, ¿qué es lo que va a imprimir? Fíjese, ya no es 20, sino es 50. Pero la información de la edad la estamos pasando desde fuera del constructor.
desde fuera de la clase. ¿Sí? Y eso es muy común. Cuando tenemos una clase y tenemos variables de instancia, es muy común tener un constructor de este tipo, donde pasamos la información con la cual necesitamos inicializar la clase, las variables de instancia. ¿Sí? Aquí tenemos que utilizar el this para evitar la ambigüedad, porque el age corresponde al parámetro de menor ámbito, que sería a la variable de menor ámbito, que sería el parámetro, y si queremos ser explícitos, utilizar la instancia, tenemos que utilizar el this. Eso ya revisamos hace unas 2 clases. Lo mismo para el name. O la otra opción es poner nombres distintos a los parámetros, como tenemos aquí en el ejemplo. ¿Sí? Aquí en el ejemplo, el parámetro no se llama age, sino se llama new age, y aquí ya no necesitamos poner el this. Sí, porque no hay ambigüedades. En age corresponde a la variable de instancia y este new age corresponde al parámetro. Así que no hay mayor ambigüedad. ¿Sí? ¿Cómo se invoca ese constructor? Recuerden, el new, luego ¿qué venía? El constructor, ¿sí? Y como es un método, los parámetros que queremos pasarle. En este caso, como está sobrecargado, el compilador va a determinar a cuál de los dos invocar en base a qué cosa. A los parámetros que le pasemos. ¿Sí? Entonces, esta clase que está aquí, ¿cuántos constructores tiene? Tiene 2. ¿Cierto? Y está sobrecargado. Obviamente, el constructor si tiene más de uno, tiene que sobrecargarse, porque no podemos tener con otro nombre. ¿Sí? Este constructor no recibe parámetros e inicializa las variables de instancia en valores por defecto. En cambio, el segundo constructor recibe parámetros e inicializa las variables de instancia con los valores pasados como parámetros. ¿Sí? Ojo, también podemos inicializar la instancia de esta forma. ¿Sí? No es... En algunos lugares van a ver que hacen esto con bastante frecuencia. ¿Sí? Y aquí invocamos a esto. Luego llamamos a e2.init. 50 como x y z. Sí, vamos a tener el mismo efecto. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que si nosotros nos olvidamos de invocar a ese método, ¿qué pasa? Vamos a tener los valores por defecto. Sí, en cambio el constructor es un poco más estricto. Sí, si solamente definimos el segundo constructor, no hay opción. Fíjese, nos va a dar error si no pasamos los parámetros. Entonces el constructor es un poco más exigente. Sí, esa es la ventaja del constructor, que si no pasamos los parámetros no nos va a dejar pasar. En cambio, si hacemos el método init, podemos construir el objeto y si nos olvidamos de invocar, nadie nos va a informar que estamos olvidándonos de invocar este método init. Sí, eso es un poco algo con lo que hay que tener cuidado. Van a encontrar algunos sitios que inicializan así, pero no es muy práctico porque podemos olvidarnos de inicializar. Entonces, en realidad es lo que teníamos source. Comentario. Esa es la forma más práctica. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, esto ya mencionamos varias veces. Un constructor no puede definir un tipo de dato de retorno. ¿Sí? El constructor siempre retorna un objeto de la clase en la que se define. ¿Sí? Por eso no necesita indicar el tipo. Es decir, más o menos el constructor sería como un método que retorna ¿qué cosa? Instancias de empleado. ¿Sí? Y lo único que puede retornar es instancias de empleado. No puede retornar más porque un constructor de empleado no puede retornar instancias de persona. Un constructor de empleado no puede retornar instancias de entero. ¿Qué es lo único que debería retornar? Instancias de empleado. Y como siempre retorna instancias de empleado, ¿para qué ponemos el tipo de retorno? Si siempre le va a retornar instancias de la clase en la cual se define. Entonces es absurdo ponerle el tipo de dato de retorno. Sí, porque siempre va a retornar instancias de empleado. ¿Sí? No se olviden. Ahí, ¿qué tendríamos? Fíjense, le voy a hacer uno, lo voy a copiar este.
¿Por qué me da error aquí? Está marcándome error, ¿sí? No voy a poner el cursor encima para saber. Pero ¿por qué me da error ahí? O sea, es que employee, ¿Por qué tengo el error ahí? o sea, está creando un objeto, ¿no? De la clase employee. Y el objeto también se llama employee. ¿Esto que está aquí qué es? ¿Es un constructor o es un método? O sea, Un constructor. Ya, ¿cuáles son las reglas que definimos o que acabamos de mencionar para que sea un constructor? No debe de retornar No debe nada. retornar nada. ¿Esto está retornando algo, sí o no? Sí, Algo por de lo tipo tanto, no employee. es un constructor. No puede ser un constructor porque está retornando algo. No importa lo que sea, pero tiene algo que retorna. Si no es un constructor, ¿qué es? solo es un método. Es un método. Ahora, ¿por qué me genera un error? Eso es un método. Que esté mal escrito es otra cosa, pero es un método. ¿Pero por qué me genera el error? Porque el programa lo reconoce como si estuviera tratando de escribir un constructor. No, el error que está ahí es porque al ser un método que retorna algo, todos los posibles caminos de ejecución deben retornar un valor. ¿Cuántos posibles caminos de ejecución tenemos ahí? Uno. ¿Y ese camino de ejecución tiene un return? No. Y todos los posibles caminos de ejecución, ¿qué es lo que deben tener? Un return. Eso revisamos hace una clase. Dos clases. Todos los posibles caminos de ejecución dentro de un método siempre deben terminar con un return. Cuando el método retorna algo. ¿Este es un método? Sí. ¿Por qué? ¿Tiene el mismo nombre que la clase? Sí. Pero está retornando algo. Por lo tanto, es un método. Y como retorna algo distinto de void, todos los posibles caminos de ejecución deben terminar con un return. El error que está aquí no es porque le está confundiendo con un constructor. Es porque al ser un método que retorna un valor distinto de void, debe haber un return. ¿Sí? ¿Estamos? Sugerencia. Nunca pongan a los métodos el mismo nombre que la clase, porque van a tener confusión entre si es un método o si es un constructor. ¿Sí? A los nombres, a los métodos siempre pongan un nombre que no corresponda al nombre de la clase. ¿Sí? Y ahí va a ser muy fácil identificarlo. Es más, si seguimos el estándar, fíjese, eso que está ahí es un método, no hace falta ni siquiera hacer nada, porque el estándar indica que el nombre de los métodos debe empezar con minúscula. Entonces, eso es un método. Y el estándar indica que los nombres de las clases deben empezar con mayúscula. Entonces, simplemente viendo esto, ¿qué es? Es un constructor. ¿Sí? Porque el nombre empieza con mayúscula y lo más seguro es que sea el nombre de la clase, no importa dónde esté. Esto que está aquí es un método. ¿Por qué? Porque empieza con minúscula y ninguna clase empieza con minúscula. Entonces, lo más seguro es que eso sea un método. Si empezamos un poco a mezclar, vamos a tener el problema. Fíjense, en esto podemos complicarle mucho más. Un método que retorne un empleado y que reciba un empleado. ¿Es válido o no es válido? Sí. Es un método que se llama empleado, recibe un empleado y retorna un empleado. Lo que nos hace falta aquí es el retorno. Pero es un método válido. ¿Sí? Entonces tengan cuidado
con esto. ¿Sí? Los nombres de los métodos empiezan con minúscula, no se olviden. Y esa es regla que deben seguir siempre que hagan, por lo menos en este lenguaje. En otro lenguaje, en C#, por ejemplo, empiezan con mayúscula. ¿Sí? Entonces, un constructor no puede definir un tipo de dato de retorno, retorna un objeto de la clase en la que se define. Como siempre retorna eso, se omite el tipo de dato de retorno, básicamente. Y si el método retorna algo, deja de ser un constructor y se convierte en un método. ¿Sí? Y obviamente, como es un método, no podemos invocar con new y todo lo que eso implicaría. Es lo que indicamos aquí. Si el constructor devuelve algún tipo de dato, necesariamente eso se convierte en un método. Sí, y al ser un método, no lo podemos invocar con new, sino debemos invocarlo con el nombre de la instancia, punto, el nombre del método. Porque esa es la sintaxis para invocar un método. ¿Sí? Ojo, al indicar que no puede definir un tipo de dato de retorno, incluso debemos omitir la palabra void, no se olviden. Si nosotros venimos aquí y ponemos void aquí, eso es un método que no retorna nada. ¿Sí? No es equivalente a que el constructor que se omita el tipo de dato de retorno. ¿Sí? Por eso es interesante Pascal, porque Pascal, déjenme ver el ejemplo que les mostré. Pascal, ejemplo, una clase. De hecho, se considera uno de los lenguajes más didácticos. Sí, fíjense, es muy explícito. Si el método retorna un valor, le denomina función. Si el método no retorna un valor, lo denomina procedimiento. Y si el método es un constructor, lo denomina constructor. Entonces, es muy explícito, es muy didáctico, no hay opción a confusión. Porque si el método es un constructor, se pone constructor y de hecho no hay dónde perderse. Si el método retorna algo, en nuestro caso era algo distinto de void. Aquí no, el método se llama función. Si el método no retorna nada, en nuestro caso es void. Aquí no, el método se llama procedimiento. Es más, si necesitamos un destructor, la palabra es destructor, el nombre destructor. Entonces es muy explícito. Sí, por eso se considera uno de los lenguajes más didácticos, porque no hay opción a confusión. En cambio aquí sí podemos confundirnos un poco, porque void, omitir, si recibe o no recibe, perdón, si retorna o no retorna datos, a veces nos genera un poco de confusión. Sí, y esto es una clase, bueno, esa es la definición de una clase en Pascal, básicamente. Sí, incluso esto creo que es un poco antiguo, porque ya se emite el type, solamente se pone tsesfera igual a class. Sí, bueno, es un... Y aquí debe haber el constructor. ¿Dónde está? Aquí está la invocación al constructor. Es muy didáctico, súper más explícito que la mayoría de lenguajes. De hecho, antes en la universidad se enseñaba Pascal en programación. Nos enseñaba a esto, se enseñaba Pascal, Pascal básicamente, ni siquiera Object Pascal. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Está claro o no está claro? ¿Sí? Deme un 5, porfa, ¿sí?
Ya, perdón por la, por la pausa, fui a ver un agua. A ver, entonces estamos claros hasta aquí, ¿no es cierto? No hay ninguna duda, ¿sí? Ya, ¿qué más? Bueno, aquí está lo que les decía hace un momento, ¿sí? Que si al constructor le ponemos un tipo de dato de retorno, deja de ser constructor y se convierte en un método. Y por lo tanto, este new aquí obviamente nos va a dar... a ver, aquí antes que nada, ¿nos genera o nos genera un error aquí? Sí hay error por el employee tiene void. ¿Hay o no hay un error? Sí, porque lo que dijo es un void, es un método, no es un constructor. Ya, pero en esta clase, ¿estamos definiendo un constructor o estamos omitiendo la definición de un constructor? Ah, Estamos omitiendo la definición de un constructor. Por lo tanto, el compilador nos va a crear un constructor automático. Entonces, aquí, esto no va a tener error. ¿Por qué? Porque va a invocar al constructor que nos puso el compilador. Lo que no va a hacer es imprimir el texto constructor. Porque no estamos invocando al método que se llama employee. Sí, esto que está ahí es prácticamente esto que, pongámosle en el, donde estaba aquí. Sí, lo que hicimos es esto, ¿no es cierto? Void. Sí, obviamente no tiene nada de esto en el ejemplo. Y fíjese. No tenemos error. Pero no va a imprimir esto. ¿Por qué? Porque no estamos invocando al método. Pero aquí sí es válido. ¿Por qué? Porque como aquí estamos omitiendo el constructor, que eran las dos alternativas. Omitimos o definimos. Como omitimos la definición, el compilador nos va a generar un constructor automático. Por lo tanto, esto de aquí sí es válido. Aquí en realidad no tenemos error. Lo único que pasa es que no estamos invocando al método. Porque si quiero invocar al método, ¿qué tendría que hacer? Employee. Porque ese es el método. Ahí sí imprimiría. ¿Sí? Entonces, en este ejemplo que está aquí, no tenemos error. Error de compilación. Tenemos error en el sentido, más es un error. Recuerden, ustedes, cuando había una programación, habían tres tipos de errores, ¿no es cierto? Errores de compilación, errores de ejecución y errores lógicos. ¿Sí? Los más fáciles de solucionar eran los de compilación porque el compilador nos avisa. ¿Sí? Los segundos, en orden de complejidad, eran los errores de ejecución, porque cuando se ejecutaban, nos salía algún error null pointer o class cast exception o stack overflow y nos indicaba que había un error cuando ejecutaba la aplicación. Eran más difíciles de solucionar que los de compilación, ¿sí? Pero eran más fáciles que los lógicos. Los más complicados son los errores lógicos, ¿sí? En este caso, ¿qué tipo de error será? ¿De compilación, de ejecución o lógico? o sea, aquí no había ningún error como tal, ¿no? De compilación no puede ser, porque es más, acabamos de ver aquí que compila, no tenemos problemas. ¿Será error de ejecución? Tampoco, porque cuando le ejecutamos no nos da ningún error. Eso es un error lógico. Y esos son los más complicados de solucionar. ¿Sí? ¿Estamos? De los tres tipos, aquí sí hay un error lógico, porque lo ideal es que esto sea un constructor, porque de hecho tiene la palabra constructor, ¿sí? Pero error de compilación no es, error de ejecución tampoco es netamente un error lógico lo que estamos viendo ahí. ¿Sí? Es respecto a los tres tipos de errores que ustedes conocen en programación. Entonces, denme un 5, por favor. Sí, este sería, si fuera un método, necesitaríamos invocar al método, ¿no es cierto? Y ahí imprimiría constructor. Y si lo que queríamos hacer es un constructor, habría que quitar la palabra void para que se invoque, ¿sí? En realidad aquí, ¿cuál sería la solución correcta? En realidad
esto que está escrito aquí también va a funcionar, pero no está escrito correctamente. ¿Por qué? Porque si es un método, debería empezar con minúscula. Sí, y si está ahí, lo que estaríamos en realidad, la intención que querríamos, que tenemos al escribir eso, sería que sea un constructor, por lo tanto deberíamos quitar el void. Sí, no se olviden. En realidad aquí, sí, esto compila, se ejecuta bien, pero técnicamente este nombre debería ser con minúscula, si queremos que sea un método. Sí, y para que se invoque esto, hay que invocar al método en sí, tal cual como aparece ahí. Ahí sí va a imprimir, no es un constructor. Sí, que en realidad es un método tal cual como queríamos hacer. ¿Estamos? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Ya, esta es la primera forma en la cual nosotros podemos inicializar las variables de instancia. Recuerden, ¿cuál era la finalidad del constructor? Inicializar las variables de instancia y, ¿sí? Y estructuralmente devuelve una instancia, ¿cierto? Si queremos inicializar con valores por defecto, podemos hacer un constructor sin parámetros. Y si queremos pasar la información con la cual queremos inicializar, podemos hacer un constructor que reciba parámetros. En este caso, estaríamos aplicando sobrecarga de constructores. Al ser un método, podemos sobrecargarle. La otra forma de inicializar las variables de instancia es utilizando lo que se conoce como bloques de inicialización. ¿Sí? Los bloques de inicialización tienen un comportamiento bastante interesante porque los bloques de inicialización, bueno, tienen algunas restricciones más que los constructores. El tema es que los bloques de inicialización son bloques a los cuales no los podemos invocar. ¿Sí? Una vez que se los define, no tienen nombre. Y como no tienen nombre, no podemos invocarlos. Y si no podemos invocarlos de forma explícita, debe haber reglas en las cuales el compilador automáticamente invoque esos bloques de inicialización. ¿Sí? Si no tienen nombre, ¿cómo los invocamos? Sí, entonces hay que seguir algunas reglas. Entonces, nosotros tenemos dos opciones para inicializar objetos. Los constructores, que es lo que acabamos de ver. ¿Cuántos constructores puede tener una clase? Al menos uno, ¿no es cierto? 0 no puede. Debe tener al menos uno, sea implícito o sea explícito, pero debe tener al menos uno. Y la otra forma de inicializar es utilizando bloques de inicialización. ¿Sí? Deme un 5, por favor. Ya, entonces, la segunda forma de inicializar es los bloques de inicialización, ¿sí? Entonces, ¿qué es un bloque de inicialización? Un bloque de inicialización es un bloque de código. Ya sabemos que es un bloque de código. ¿Qué era un bloque de código? ¿Qué es un bloque de código? Es como el cuerpo que tienen los métodos. Es un bloque que está encerrado entre llaves, ¿no es cierto? Entre unas llaves que abre y unas llaves que cierra. Ese es un bloque. ¿Sí? No importa dónde esté, puede estar a nivel del método, a nivel de un for, de un bucle de iteración o de una sentencia condicional, ¿no es cierto? Ese es un bloque. O incluso podemos tener bloques cualquiera. Fíjense en este ejemplo. Este es un bloque de código. Por ejemplo, fíjense aquí, yo no defino nada, simplemente defino un bloque.
esto es un bloque, porque está encerrado entre llaves. ¿Sí? Obviamente esto también es un bloque. Esto también es un bloque. Sí, es cualquier cosa que esté dentro de unas llaves que abre y cierra. Eso es un bloque. Entonces, un bloque de inicialización es un bloque de código que se define dentro de una clase y no es parte de un método. ¿Sí? Si yo pongo aquí, ¿eso será un bloque de inicialización? No. ¿Por qué? Porque es un bloque que está ¿dónde? Dentro de un método. ¿Sí? Por lo tanto, no es un bloque de inicialización. Entonces, esto que está aquí, eso no es un bloque de inicialización. Es un bloque de código que se define dentro de una clase. ¿Está dentro de una clase? Sí, dentro de la clase empleado. Y no es parte de un método. ¿Es parte de un método ese bloque? No. Entonces, esto que está aquí es lo que se conoce como un bloque de inicialización. Un bloque que está dentro de una clase y no pertenece a ningún método. Obviamente aquí no se olviden, era un constructor, ¿sí? Esto es un bloque de inicialización. Este bloque, al ser un bloque de código, no tiene nombre. ¿Cómo lo invocamos? Si fuera un método, esto tendría algo así, ¿no es cierto? ¿Y cómo invoco eso? Con test. ¿Sí? Pero este bloque no tiene nombre. Entonces, yo difícilmente puedo hacer aquí e.que. No puedo, porque no tiene nombre. ¿Sí? Entonces, estos bloques se ejecutan cada vez que se instancia un objeto. Fíjense, si yo pongo aquí systemout.println, bloque 01, vamos a ejecutarlo. Fíjense. Siempre se ejecutan esos bloques cuando se crea una instancia. No hay forma de saltarse. ¿Sí? Si yo tengo dos constructores, por ejemplo, el que recibía el int age string name, este era constructor int string, si la firma, aquí eran age y aquí era name, aquí es this punto y aquí es this punto. Sí, fíjense, voy a crear ahora una instancia utilizando el segundo constructor, E2, llámale este E1, y voy a poner edad 50, nombre X, Y, Z. Lo vamos a ejecutar. Fíjense, también se llama el bloque cuando invocamos al segundo constructor. ¿Sí? Esos bloques de código siempre se ejecutan cuando se crea instancias de clases. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí, como no tienen nombre, nosotros no podemos invocarlos, sino que se invocan automáticamente cuando se crean instancias de una clase. Obviamente, si yo no pongo aquí instancias, ¿qué pasa? Nos invocan. ¿Sí? ¿Estamos? Tenemos un ejemplo. ¿Sí? La clase empleado y declaramos un bloque de inicialización, lo mismo que yo puse aquí, pero aquí le pusimos bloque 01, en el ejemplo tiene employee initializer. ¿Sí? Y cuando se invoca, perdón, cuando se crea una clase, se invoca este bloque. Fíjense, en esta clase, ¿tiene o no tiene constructor? Sí, estamos omitiendo la declaración de un constructor y por lo tanto el compilador nos va a crear uno. Sí, sí tiene. De hecho, no tiene parámetros. Estamos invocando a ese constructor y automáticamente se invoca a este bloque de inicialización. ¿Sí? No hay forma de saltarnos de ese bloque de inicialización. ¿Sí? A los constructores podríamos saltarnos invocando un constructor distinto. En cambio, un bloque de inicialización no hay opción. Se invoca porque se invoca. ¿Sí? Es posible mezclar los dos. Es posible tener bloques de inicialización y constructores dentro de una clase. Solo que ahí tenemos algunas reglas. De este ejemplo que acabamos de hacer aquí, ¿qué se ejecutará primero?
¿El bloque de inicialización o el constructor? Yo estoy invocando al constructor que no tiene parámetros, que es este de aquí. Pero como tengo un bloque de inicialización, siempre se va a invocar el bloque de inicialización, siempre. Entonces, en este caso se va a invocar un constructor y un bloque. Cuando tenemos los dos, ¿cuál de estos dos se invoca primero? El bloque. El bloque. De lo que acabamos de hacer, fíjense. Primero es el bloque, luego el constructor. Para este objeto. Para este segundo objeto es el bloque y el constructor. Cuando tenemos bloques de inicialización y tenemos constructores, siempre se ejecuta primero el bloque de inicialización. Ojo, esto no importa en dónde esté el bloque de inicialización. Y aquí está primero el constructor definido en el código y luego el bloque. Si lo ejecutamos, primero el bloque, luego el constructor. ¿Sí? No importa en dónde esté el bloque de inicialización, siempre se ejecuta antes que cualquier constructor. Es lo que estamos indicando aquí. Aquí tenemos un constructor y un bloque. Y aquí creamos el objeto. ¿Sí? Primero se va a invocar a qué cosa, al bloque de inicialización y luego al constructor, aunque el orden en el que esté definido sea al revés. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos un bloque de inicialización y un constructor, siempre se invoca primero el bloque de inicialización y luego el constructor. Aquí, ¿qué es lo que imprimirá aquí? ¿Qué imprime? Employee initializer y después el employee constructor. Exacto, primero employee initializer y luego el employee constructor. ¿Sí? Porque primero es el bloque de inicialización y luego es el constructor. Entonces, nosotros también podemos inicializar las variables de instancia en estos bloques. ¿Sí? ¿Para qué es útil? Fíjense en este ejemplo. Y voy a quitar este bloque de inicialización. Fíjense aquí. La variable ABC solamente se inicializa cuando llama al primer constructor. Perdón, la variable name. Y cuando llama al segundo constructor no se inicializa. ¿No es cierto? Si yo imprimo aquí system out.println e1.name y e2.name, ¿qué va a imprimir? Name va a imprimir ABC y el segundo name va a imprimir nulo. ¿Por qué? Porque en el segundo constructor yo no estoy inicializando esa variable. ¿Sí? Entonces, fíjense, si yo quisiera inicializar la segunda variable también en ABC, ¿qué tendría que hacer? Hacer eso. Si yo ejecuto eso, las dos estarían con ups, aquí es this, no se olviden. Estarían las dos con ABC. Y si yo tengo 50 constructores, ¿qué tendría que hacer? En los 50 constructores poner lo mismo. ¿Sí? Pero hay una solución más fácil. ¿Cuál es la solución más fácil? Como este bloque de inicialización siempre se ejecuta antes que cualquier constructor, yo puedo poner name igual a ABC. Y puedo omitir esa inicialización de todos los constructores. ¿Por qué? Porque siempre se va a invocar primero el bloque de inicialización. No importa cuántos constructores tenga. Entonces, la inicialización genérica que necesiten todos los constructores, yo lo puedo mover ¿a dónde? A un bloque de inicialización, porque eso se va a invocar siempre antes que cualquier constructor. ¿Sí? Me va a permitir, en lugar de estar duplicando un montón de cosas aquí, this.name igual a algo, this.name igual a algo, en otro constructor this.name igual a algo, ¿qué es lo más práctico? Creo un bloque de inicialización y ahí inicializo las cosas que quiero que estén iguales en todos los constructores. Sí, así estoy seguro que si el día de mañana alguien viene y se le ocurre hacer un constructor de este tipo, que sería una sobrecarga válida, ¿sí? Y hago aquí employee es igual a eso, ¿cuánto va a imprimir el nombre? ABC.
¿Por qué va a imprimir ABC? Porque el nombre está inicializado con un valor por defecto en un bloque de inicialización. Y eso se invoca siempre antes que cualquier constructor. Sí, entonces, ¿qué deberíamos poner en los bloques de inicialización? Toda la inicialización genérica que no quiero que se repita en cada constructor. Sí, eso yo lo podría poner en un bloque de inicialización de este estilo. ¿Sí? Ahora, es posible definir múltiples bloques de inicialización. Así como podemos tener 20 constructores, podemos tener 20 bloques de inicialización. Por ejemplo, aquí, este es un bloque. Este es otro bloque. Voy a poner X y Z. ¿Sí? Así como puedo tener 2 constructores, 3 constructores, yo puedo tener 2 bloques de inicialización. Cuando tengo más de un bloque de inicialización, siempre se van a invocar todos, siempre. Sí, fíjense, voy a invocar bloque 01 y bloque 02, bloque 01 y bloque 02, bloque 01 y bloque 02. ¿Sí? La regla es que los bloques de inicialización se invocan en el orden en el cual aparecen en el código. ¿Cuál aparece primero aquí? El bloque 01. Por lo tanto, primero se va a invocar el bloque 01, luego el bloque 02. Si yo cambio el orden, ¿qué va a pasar? ¿Cuál aparece primero? Bloque 02. Invocar primero bloque 02 y luego bloque 01. Es decir, los bloques de inicialización, cuando hay más de uno, ¿en qué orden se invocan? Se invocan en el orden en el cual aparecen en el código. Y siempre se invocan todos los bloques antes de cualquier constructor. Sí, este constructor 3 es solamente así, no se olvida. ¿Sí? Entonces, en este ejemplo, no sé si hay un ejemplo aquí, si creamos una instancia de la clase, ¿qué es lo que se imprimiría? Los dos initializer y después el constructor. Exacto, initializer 1, initializer 2 y luego constructor. Sí, porque primero los bloques de inicialización en el orden en el cual aparecen y después el constructor que estamos invocando. ¿Sí? Es decir, este bloque que está aquí de inicialización, en cierto modo, sobrescribe al bloque anterior. ¿Sí? ¿Estamos? Y ojo, no importa dónde estén. ¿Sí? ¿Cuál aparece primero? El bloque 02. ¿Cuál aparece segundo? El bloque 01. No importa en dónde estén. Es en el orden en el que aparecen y después de eso, cualquier constructor que nosotros invoquemos de forma explícita. ¿Estamos? Entonces, fíjense, podemos tener una clase que inicialice las variables de instancia y esa clase no necesariamente debe tener constructor. Sí, porque ese bloque de inicialización nos va a servir para inicializar. Obviamente esa clase tiene un constructor. ¿Sí? Pero podemos inicializar de esa forma. ¿Sí? ¿Tiene un constructor? Sí, es el que tiene por defecto. Pero fíjense, como tiene un bloque de inicialización, se va a llamar antes del constructor que nos genera el compilador y también podemos inicializarlo. ¿Estamos? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Está claro o no está claro? Profe, Sí, está claro. Sí. o sea, la desventaja de estos, de la inicialización de bloques es que no le podemos pasar parámetros por fuera o No hay cómo datos por pasar fuera. parámetros porque no tiene nombre. No es un método. No tiene Sí. parámetros. Esa sería la desventaja. Sí sería desventaja. En realidad es ventaja porque estos bloques de inicialización son muy prácticos. ¿Sí? Podemos tener bloques de inicialización estáticos, por ejemplo. ¿Sí? Fíjense, en ese bloque se va a llamar. Los bloques estáticos son de hecho muy útiles, porque los bloques estáticos se invocan cuando se utiliza la clase.
y nos permite inicializar variables de clase. ¿Cómo inicializo una variable de clase? No puedo inicializarla en un constructor, porque es de clase, no es de instancia. El constructor es para variables de instancia. Si yo quiero inicializar las variables de clase, lo más práctico es inicializarlas en un bloque de inicialización, pero que sea estático. Ese es un bloque de inicialización de clase. Sí, este es un bloque de inicialización de instancia, porque aplica el modificador estático. Lo mismo que los métodos. Método de clase, método de instancia. Variable de clase, variable de instancia. Entonces, cuando ustedes vean patrones de diseño, hay unos patrones que, por ejemplo, es el singleton, ¿sí? En el cual se declara la clase y la instancia única que existe se le inicializa en un método, en un bloque de inicialización estático. ¿Sí? En cierto modo, todas las clases tienen un constructor, ¿sí? Pero es posible no eliminar, sino hacer que el constructor sea inútil. Por ejemplo, si yo hago un constructor de este tipo, ¿será o no será útil este constructor? Sí, aparentemente no es útil, pero eso impide que yo pueda crear instancias de la clase. Porque no puedo invocar al constructor porque es privado. En cierto modo oculta el constructor, desaparece el constructor. ¿Sí? Y si yo necesito crear instancias, la única forma es tener una variable estática. Generalmente se hace así, public static instancia. ¿Sí? Y esta variable se la inicializa en el bloque estático. El bloque estático tiene acceso a la parte privada. Entonces, esta variable yo no la puedo inicializar así. Le tengo que hacer simplemente employee.instancia. ¿Sí? System.out.println, employee.instancia, employee.instancia.name. ¿Sí? Y fíjense, ahí se va a invocar al bloque. Sí, es muy útil para inicializar, hacer patrones de diseño. Por ejemplo, ese es el patrón singleton que tiene instancia única, ¿sí? Donde la única instancia se le inicializa aquí, en un bloque de inicialización estático. Sí, de hecho, aquí generalmente se lo hace privado y se hace un new instance, bueno, un get instance, un get default instance. Sí, bueno, eso van a ver ustedes más en patrones de diseño. Entonces, no podemos pasar parámetros, pero son muy útiles estos bloques. Obviamente, ojo, aquí puedo hacer, es un bloque de código. Esto es un bloque, puedo poner force. Sí, puedo hacer if y módulo 2 es igual a 0, eso es par. Total, es un bloque. Puedo crear instancias, aquí es doble igual, no se olvide. ¿Sí? Es un bloque de código, podemos poner cualquier cosa que se va a ejecutar cada vez que carguemos la clase system.println y voy a ponerle aquí println. Fíjense, va a imprimir los números pares. Sí, en el bloque de inicialización. Esos bloques son bastante útiles. Sí, cuando tienen muchos constructores, bueno, hay una forma de llamar a los constructores otros, pero si queremos un bloque que siempre se inicialice por defecto, lo más práctico es tener un bloque de ese estilo. ¿Sí? Y ahí nos ponemos todo lo que queremos que se inicialice de forma genérica para cualquier constructor y evitamos duplicar. Aunque después vamos a ver que desde un constructor podemos invocar a otro constructor. Sí, y eso también es bastante común. Por ejemplo, bueno, eso vamos a ver después, ahorita no, para que nos vamos a complicar. ¿Estamos? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ya es las 9, va a ser las 9. Vamos a terminar ahí la clase porque va a ser las 9. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Inge, Sí. ¿me podría poner en lista, porfa? Gavilanes. Gavilanes. Gracias. Profe, yo también. Chamba. Espérame un ratito. Ya, profe. Gavilanes. Gavilanes ya está. ¿Cuál era la otra persona? Chamba. Gavilanes. Profe, yo también soy criollo. Criollo, ¿dónde está? Criollo ya está. Profe, disculpe, igual yo. ¿Quién es yo?
Muñoz y una calle. Benítez. Muñoz, ¿quién más? Benítez. Benítez, ¿qué pasó? Que asomas a los tiempos. Perdón, Inge, es que he tenido unos problemas. Yo les dije la vez anterior que este semestre, según las indicaciones, va a contar la asistencia. Sí, y si ustedes no cumplen con el 60%, van a perder el semestre por asistencias. Así que Perdón, tengan Inge, ya. cuidado con las asistencias. Y las asistencias no son justificables. Sí, si ustedes faltan, eso no se puede justificar. Así que tengan cuidado con las asistencias. ¿Estamos? ¿Ya alguien más que ha llegado tarde? Yo, profe Morillo. Morillo. A ver. Listo. ¿Nadie más? Listo, entonces nos vamos a quedar ahí y nos vemos el día de mañana. Hasta luego con todos. Hasta mañana. Hasta mañana, profe. Hasta mañana, profe. Hasta mañana, profe. Mañana, profe.